Mientras era un profesor de retórica y de literatura, él vivía sumergido en los excesos del pecado y en los excesos del pecado sexual específicamente. Mientras él estaba batallando con este tipo de dinámica y era reacio al mensaje del Evangelio, su madre oraba por él. Y él mismo cuenta que en cierta ocasión, él tiene un libro llamado Las Confesiones, lo puede encontrar ahí. Él mismo cuenta que en cierta ocasión, él estaba, y cito, se estaba torciendo y retorciendo en sus propias cadenas. Él dice, de algún modo me arrojé al suelo debajo de cierta higuera y dejé que me corrieran libremente las lágrimas. Súbitamente oí una voz de la casa cercana que cantaba como si fuese un niño o una niña, que decía y repetía una y otra vez, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Toma y lee, él lo interpretó como algo exclusivamente de parte de Dios que le decía, toma la próxima Biblia que puedas encontrar y lee lo que está ahí adentro. Así que él dice, lo tomé, lo abrí y en silencio leí el primer pasaje sobre el que cayeron mis ojos y decía, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sí, Agustín leyó Romanos capítulo 13, versos 13 y 14. Y él continúa diciendo, después de esto, no deseaba ni necesitaba leer más. De inmediato, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundó mi corazón. Todas las sombras de duda se desvanecieron. Hermanos, el ejemplo de lo que es la enseñanza del Evangelio en el libro de Romanos que causó en la vida de Agustín es un ejemplo que vemos el día de hoy, por el cual estamos orando que suceda en cada uno de nosotros. Fue por medio de la teología de Agustín que impactó a un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero viene a la fe en Cristo leyendo Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. No solamente Lutero, no solamente Agustín, también Juan Calvino, también Juan Wesley. Es interesante porque John Wesley no se convierte escuchando o leyendo Romanos, se convierte escuchando a alguien leer el comentario de Lutero de Romanos. Lo que Dios ha hecho a través de la historia, a través de la enseñanza del Evangelio en esta carta es impresionante, y es lo que estamos clamando al Señor para que en este lugar nosotros podamos ser transformados y fortalecidos en el poder del Evangelio de Jesucristo. El día de hoy vamos a estar dando una breve introducción de lo que es Romanos y vamos a estar cubriendo lo que es el saludo de Pablo a los romanos. Y la meta de lo que estamos haciendo el día de hoy es que nosotros podamos salir de aquí entendiendo claramente que como cristianos nuestra identidad completa está en el Evangelio de Dios, que es el mensaje de su Hijo. Lo repito una vez más, nuestra identidad como cristianos está completamente centrada en el Evangelio de Dios, que es el mensaje de su Hijo. Así que acompáñenme para dar un breve viaje acerca de qué trata esta carta. En resumen, trata del Evangelio. Del Evangelio, desde principio a fin. Todo entre medio trata del Evangelio, lo cual es un retrato de lo que debe ser nuestra vida como creyentes, que trate del Evangelio de Jesucristo. Es bien interesante porque Pablo nunca había ido a Roma. Pablo no plantó la iglesia en Roma y él se estaba dirigiendo a un grupo de creyentes en Roma, y vamos a ver un poquito más adelante la manera en que él se introduce.
Esta iglesia en Roma, ¿cuándo se funda? No sabemos. No está claro en las Escrituras cuándo y quién es el que planta esta iglesia, aunque se cree que cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, dice la Escritura que habían unas personas de Roma en aquel lugar que escucharon el mensaje y regresaron a donde ellos eran, en Roma. Se cree que desde ahí ya se estaba estableciendo una iglesia en Roma, pero no tenemos con exactitud qué era lo que estaba sucediendo. Pablo está escribiendo al final de su tercer viaje misionero, alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto, mientras él está terminando este tercer viaje misionero. En esta última parte del tercer viaje misionero, él va de misión en regreso a Jerusalén, porque él ha recolectado una ofrenda en todas las iglesias que él había plantado para llevarla a Jerusalén, y mientras él está con esa misión, él está escribiendo en Corinto lo que es la carta a los romanos, y él les dice: yo voy a Jerusalén a llevar esta ofrenda, pero mi plan es ir hasta España, porque ya yo he predicado el evangelio en toda esta área, pero me falta España y anhelo ir a predicar el evangelio allá, porque allá no lo han escuchado. Pero cuando vaya a ir a España, quisiera hacer una paradita allí en Roma para recolectar una ofrenda de ustedes para llevarla hasta allá. Esta es la idea que nosotros vemos en Romanos capítulo 15 de lo que es parte del propósito de Pablo en escribir esta carta. Esta carta tiene una profundidad increíble teológicamente y en el evangelio, pero no cubre todo lo relacionado a la fe. ¿Por qué? Porque es una carta que Pablo envía a los cristianos en Roma. ¿De qué trata esta carta? Bueno, pues esta carta específicamente tiene como propósito el recolectar una ofrenda de los romanos para cuando Pablo vaya para España. Número 2, establecer claramente de principio a fin lo que es el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo obedezcan. Para que obedezcan el evangelio de Jesucristo. Y a través de esta carta vamos a ver en los primeros 3 capítulos una visión bien cruda de lo que es el pecado del hombre. Capítulo 1, 2 y 3 vamos a ser confrontados grandemente con lo que es el pecado y la depravación total del hombre. Capítulos 3 y 4 vamos a ver la respuesta de Dios hacia el problema, hacia ese problema a través de la obra de Cristo. Capítulos 5 al 8 vamos a ver la seguridad que los cristianos disfrutan en esta vida en el día del futuro juicio. Capítulos 9 al 11 vamos a ver el plan misterioso y maravilloso de Dios para incluir judíos y gentiles. Y el capítulo 12 al 15 vamos a ver la práctica de cómo vivimos el evangelio. Habiendo dicho eso, hermanos, quiero que me acompañe al capítulo 1, verso 1. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a dividir este sermón en 3 partes. 3 partes. Y les voy a dar con anterioridad un hint, como decimos, de que la primera parte es mucho más larga que las otras 2. O si ve que me tardo mucho en esta primera parte, pues saben que esta primera parte es muchísimo más larga. Como les dije, esto es una carta que ¿quién está escribiendo? Pablo. Pablo la escribe y Pablo se va a asegurar, él nunca ha ido a Roma, Pablo se va a asegurar de presentarse y decir qué es lo que es el evangelio. Y después él va a decir para quién va dirigida la carta. Los destinatarios de la carta, que son los amados de Dios en Roma. Y la última parte, él le manda un saludo. Son las 3 partes, están ahí. Pablo, su identidad. Los romanos, la iglesia en Roma, su identidad. Saludos. Verso 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí claramente vemos un remitente. ¿Quién es el remitente? El que escribe la carta. Vemos un remitente apartado. ¿Para qué? Para el evangelio de Dios. Pregunta: si usted tuviera el resumen que tiene Pablo
o que tenía Pablo, ¿cómo usted se presentaría ante una iglesia que nunca ha conocido? Lo más seguro, yo sacaría mi carta de presentación y sacaría el resumen de todo lo que yo había logrado hasta ahora. Recuerden, ya Pablo está en su último viaje misionero, al final de su tercer viaje misionero, y yo le hubiese dicho a lo mejor a Pablo algo como lo siguiente: ustedes son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, yo también; son servidores de Cristo, yo más. En muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes, sin número de veces, en menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, con muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío, en desnudez. This is me. Esto es parte de mi resumen, y esto es lo que él dice en 2 de Corintios 11, pero en otro tipo de contexto. Pero esto es parte del resumen de Pablo. En Filipenses él dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Mira lo que él dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Yo tengo un buen resumen. Yo tengo algo que define quién yo soy, para que me escuchen. Mas sin embargo, aunque Pablo tenía ese tipo de resumen, que había logrado tantas cosas y que había sufrido tanto por la causa del evangelio, miren la manera en cómo él se identifica. En otras palabras, miren cómo Pablo percibía su identidad en Cristo. Versos 7 y 8 de Filipenses 3, él dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mi resumen no importa, lo que importa es quién es Cristo. Y por eso es que él dice en el verso 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién tú eres, Pablo? Siervo. Cuando hablamos de siervo, la palabra literalmente significa esclavo. Esclavo es una persona que es legalmente propiedad de otra persona y cuyo sustento y propósito fueron determinados por su amo. Pablo está diciendo: yo fui comprado a precio de sangre. Yo pertenezco a quien me compró. Yo tengo un amo y yo tengo un señor y yo soy su esclavo. En la manera en que Pablo se describe como esclavo y como siervo, es la misma manera que el Antiguo Testamento lo hace para describir a Moisés, a Elías, a Josué y a David. Hermanos, todos somos esclavos. Todos somos esclavos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que la pregunta no es si eres o no eres esclavo. La pregunta correcta y verdadera que tenemos que hacernos es: ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿De quién eres esclavo? Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Pero vamos a ser esclavos de una cosa o de la otra. Pablo está diciendo: yo soy esclavo, servidor de Cristo. Obviamente queremos crecer en ser esclavos de Cristo. Queremos que si no eres esclavo de Cristo y eres esclavo del pecado, que vengas a tener la libertad verdadera siendo esclavo del Señor y dador de la vida, Jesucristo. ¿Qué más dice Pablo? Dice: soy esclavo de Cristo, soy llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Apóstol es un enviado.
Específicamente aquí apóstol tiene que ver con un enviado que tiene la autoridad específica y dice que él es llamado de Jesucristo a ser apóstol. Pablo no se autoseleccionó para ser apóstol, sino que fue llamado por Cristo mismo, lo vemos en Hechos capítulo 9. Pablo tiene la autoridad apostólica que le ha otorgado Cristo mismo. Por lo tanto, las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento son palabras de Dios mismo. El apostolado, como está establecido en las Escrituras, no es algo que podemos asignar el día de hoy, no es algo que las personas pueden autonombrarse a este llamado. Él dice, yo soy apóstol porque Cristo me llamó, Cristo mismo me llamó a ser apóstol. Y luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue llamado por Cristo para ser apóstol porque fue escogido por Dios para llevar el evangelio a las naciones, el evangelio a los gentiles. Y esto es bien interesante porque Pablo, antes de ser el enviado de Dios, era un fariseo. ¿Saben eso? Que él defendía la ley, los judíos. Era un fariseo que defendía la ley. La palabra apartado, la raíz de la palabra apartado es donde mismo sacamos la palabra fariseo. La palabra fariseo, el fariseo era una persona que se separaba y se apartaba para defender la ley. Y ahora él está diciendo, antes yo era fariseo de la ley, antes yo era apartado de la ley, y él está diciendo ahora yo soy apartado del evangelio de Dios. Él está haciendo una comparación de que esto era lo que yo era antes, pero esto es lo que soy ahora, por el evangelio que no es mío, es de Dios. Es el evangelio mismo de Dios. ¿Y cuándo fue que Pablo fue apartado? Bueno, podemos ir a Efesios capítulo 1 y podemos decir que fue desde antes de la fundación del mundo. Podemos ir a Gálatas capítulo 1 donde él dice lo siguiente: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Podemos decir que fue desde antes de la fundación del mundo, podemos decir que fue desde el vientre de su madre, o podemos decir que específicamente se activó ese llamado cuando Jesucristo se le aparece cuando él iba de camino a Damasco. Y es importante que entendamos lo que él está diciendo. Yo fui apartado para el evangelio. Y gracias al hermano Eder que dio una muy buena clase el día de hoy acerca del evangelio. Es importante que conozcamos el evangelio. Literalmente el evangelio está compuesto de dos palabras, evangelion. Eu significa bueno, algo bueno, buena noticia. El angelion significa un heraldo. So, evangelio significa una noticia que es buena. Una buena noticia. Tim Keller dice lo siguiente: en el primer siglo, si un campo de batalla lejano, un emperador ganaba una gran victoria que aseguraba paz y establecía su autoridad, enviaba heraldos, angelio, para declarar su victoria, paz y autoridad. Dicho de manera más sencilla, el evangelio es un anuncio, es una declaración. El evangelio no es un consejo a seguir, es una noticia, una buena noticia acerca de un suceso. Y Pablo es apartado para el evangelio de Dios, o sea que él es un heraldo que comunica la buena noticia que tiene su origen en Dios mismo. No es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios. Este mensaje, como es el evangelio de Dios, no puede ser alterado, no puede ser sustituido, no puede ser cambiado. Otra vez lo repito, es el mensaje de Dios, no es el de nosotros. Cuando compartimos el evangelio tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. No cambiar la historia por algo que suene mejor. Tenemos la mejor de las historias, no la cambiemos, es la historia de salvación de Dios, es el mensaje de Dios. Entonces, a continuación,
Pablo lo que hace en los siguientes capítulos, después de decir que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y que es apartado del evangelio de Dios, empieza a describir de qué se trata este evangelio. Y esto es lo que él hace a continuación en el verso 2. Verso 2 dice, el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El evangelio de Dios no es solamente del Nuevo Testamento. Eso está desde el Antiguo Testamento. Eso tiene su origen en Dios y tiene algo que ya ha sido compartido desde antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es interesante que Pablo comienza diciendo que el evangelio de Dios estaba en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y termina la carta a los romanos diciendo la misma cosa. Él dice en el verso 25 del capítulo 16, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno. Es como si fuera un marco que nos deje saber que el evangelio de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Dios salva a través de Cristo en el Nuevo Testamento y Dios salva por medio de la fe a través del Mesías Salvador en el Antiguo Testamento. Este es el mensaje que no ha cambiado. Dios no cambia. Dios no depende de su estado de ánimo para ver si nos va a amar o no nos va a amar en un día en particular. Dios es el mismo, no cambia. Su mensaje no cambia y Dios salva de la misma manera por medio de la fe en su Hijo. Esto es lo que Jesús le dijo a aquellos discípulos en el camino a Emaús y después aparece en el verso 27. Dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermanos, el evangelio de Dios tiene que ver acerca de Cristo. Y esto es lo que vemos en el siguiente verso. En el siguiente verso dice, es el mensaje acerca de su Hijo. El evangelio de Dios es el mensaje acerca de su Hijo. Hermanos, el evangelio de Dios es Cristo mismo. Es Cristo, no hablar de nosotros, no hablar de nuestro resumen, no hablar de lo que hicimos bien o lo que no. Es Cristo y lo que Él ha completado. Dice, es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desempacar esto un poco porque aquí hay demasiado material y mucha carne que cortar y comer aquí. Primero, el mensaje del Evangelio es acerca de su Hijo. El Evangelio es Cristo. Lutero dijo, aquí la puerta se abre plenamente para entender las Sagradas Escrituras, es decir, que todo ha de entenderse con relación a Cristo. Otro de los reformadores dijo, escribe en forma semejante que todo el Evangelio está contenido en Cristo. Por lo tanto, alejarse un solo paso de Cristo significa alejarse del Evangelio. ¿Qué dice aquí acerca de Cristo, el cual es el mensaje del Evangelio? Bien interesante porque sale la dinámica de su divinidad y de su humanidad. Miren cómo lo expresa el verso. Verso 3. Es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Sí, Jesús fue humano. Él cumplió lo que es la profecía del Antiguo Testamento que leímos hace un rato en 2 de Samuel capítulo 7, pero no solamente la necesidad de que Él sea humano, sino de que también sea divino. Y por eso es que dice, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, de entre los muertos. Ahora, Pablo está presentando claramente lo que es la humanidad y la divinidad de Jesucristo, pero esta frase puede crear un poco de
de conflicto o de dudas, porque dice, fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. ¿Significa entonces que Él se convirtió en el Hijo de Dios cuando fue resucitado entre los muertos? No, no puede significar eso porque Él es el Hijo de Dios desde la eternidad, Él es Dios desde el principio. Ahora queremos entender esto a la luz de lo que está comunicando las Escrituras. El Nuevo Testamento no enseña que Jesús haya sido designado, nombrado o establecido como Hijo de Dios en el momento de la resurrección o mediante ella por cuanto ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad. Un escritor dice lo siguiente: de modo que la resurrección es punto decisivo en la existencia del Hijo de Dios. Antes de eso era el Hijo de Dios en debilidad y humildad. Mediante la resurrección se transforma en el Hijo de Dios con poder. En palabras sencillas, hermanos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos por medio del Espíritu Santo, fue declarado el poderoso Hijo de Dios luego de haber completado la tarea de ser el encarnado Hijo de Dios. Siempre ha sido el Hijo de Dios. Ahora, vemos que este evangelio se trata acerca de su Hijo y que su Hijo es verdaderamente humano, verdaderamente divino. Esto es bien importante que lo entendamos porque tenía que haber sido hombre para poder enfrentar la muerte y el pecado. Pero solamente Dios podía derrotarlo. Por eso es que la identidad de Jesús es tan importante en nuestra fe. Él tenía que venir como hombre y Él tenía que ser Dios al mismo tiempo, porque solamente Dios podía derrotar el pecado y cumplir con las exigencias de la ley. Ahora, esta parte es súper importante y quisiera que le prestemos atención. No que no me estén prestando atención, que los veo que me están prestando atención, pero usted ha visto estas dinámicas cuando se va a hacer la presentación de alguien en estos eventos deportivos, especialmente cuando es un deporte que es individual, este tipo como el boxeador que van a presentar y de momento empiezan a anunciar y en esta esquina directamente desde tal sitio con 150 libras, tiene récord de tanto y derrotó a tal. Señores y señores, con ustedes les presento a fulano de tal. Esto es lo que está pasando aquí. Pablo está presentando a Jesucristo a la iglesia de Roma, no que no la conocieran, no que no conocieran de Jesús, sino que él está haciendo una introducción, una presentación, como si estuviera presentando a Jesús. Aquí está, señoras y señores, les presento al Señor Jesucristo. Yo quiero que lo escuche completo para que vea la conexión. Dice, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 2 puntos. Era como si estuvieran drum rolls. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, conozcamos al Señor Jesucristo. Que cuando nosotros vayamos a compartir a Cristo, nosotros compartamos a Cristo desde una postura que conocemos quién es Cristo. Y yo quiero compartirle en varios versos de las Escrituras como si estuviéramos presentando al Señor Jesucristo para que tengamos en mente de su majestad, de su poder, de su soberanía, de su magnificencia. Y yo quiero que escuchemos esto como si Pablo nos estuviera presentando al principio de la carta de los Romanos. Como si Pablo estuviera diciendo algo así. Directamente desde la eternidad pasada. Porque siempre ha existido, permítanme presentarles a aquel Hijo de Hombre que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él también, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Cordero que fue inmolado. Él es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es el que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas, hermanos y hermanas, con ustedes, nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso es el Señor. Hermanos, sigamos conociendo la magnitud de su grandeza, para que nos haga más sentido el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio no es solamente para nosotros, y Él está diciendo a los remitentes en Roma: este Evangelio no es solamente para judíos, este Evangelio es para todas las naciones. Verso 5. El Evangelio de Dios alcanza a todas las naciones. Verso 5 dice: es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo recalca una vez más en el verso 5 de que su apostolado lo recibió directamente de Jesús por pura gracia. Este evangelio, este glorioso evangelio, es para todos. Esto es interesante porque lo que estamos viendo en el contexto específicamente de la iglesia en Roma era que había esta lucha entre gentiles y judíos, la cual ha existido desde siempre. Desde siempre, por causa del pecado, hay luchas entre lo que no parece igual. Y esto es bien importante. Para el año 49, aproximadamente unos 8 o 10 años antes de que Pablo escribiera a la carta a los romanos, había sucedido algo bien importante en Roma, y era que el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Se cree que hasta el momento, año 49, estamos haciendo estimados en cuestión de años, se cree que más o menos para el año 33, si eso puede variar dependiendo de cuándo empecemos el conteo de los años. Pero imagínense el año 33, donde es Cristo muere, resucita. Pero ya para el año 49, ya han pasado unos 15, 16 años aproximadamente de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el emperador Claudio hace este edicto para expulsar a todos los judíos. Se cree que la iglesia en Roma hasta ese punto era liderada por judíos, aunque habían gentiles. Pero cuando ellos son expulsados, entonces el liderazgo de la iglesia pasa a ser gentil. Unos años después, Claudio pierde el poder, los judíos regresan a Roma, se reintegran a la iglesia para encontrar un liderazgo judío, y ahí es que empiezan los choques. Ahí es que empieza la dinámica de, no, hay que hacer la ley, hay que hacer esto, y los judaizantes y los gentiles, y está esta lucha entre ellos. A ellos es que Pablo les está escribiendo, y Pablo está diciendo: hemos recibido de Él la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entre todos los gentiles estamos promoviendo la obediencia a la fe. En otras palabras, el evangelio rompe toda barrera de diferencias.
Las disputas por raza y costumbre han existido siempre y son consecuencias del pecado, pero el Evangelio rompe toda barrera cultural, social, económica, académica, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio destruye la idea de que las iglesias deben ser homogéneas, es decir, que todos tienen el mismo trasfondo y todos tenemos que vernos igual. La iglesia de Cristo es heterogénea en el sentido de que está compuesta por gente de toda tribu, toda lengua y toda nación. Por eso, hermanos, lo que nos une es el Evangelio. Por eso, hermanos, lo que nos une no es nuestro idioma, ni la cultura, ni la hispanidad, ni las barreras que enfrentamos, ni nuestra preparación o falta de preparación académica, ni nuestras experiencias. Lo que nos une es Cristo y su Evangelio. Amén. Así que si no estás en Cristo, el Evangelio también es para ti. La palabra dice que el Evangelio y la salvación son para todos aquellos que creen en Cristo, sin importar cuánto dinero tengas o cuánta preparación tengas o cuán grande haya sido tu pecado en el pasado. El Evangelio es la buena nueva de salvación para tu alma, para que no perezcas en el castigo eterno de la ira de Dios sobre ti, el justo juicio de la ira de Dios sobre tu pecado, porque te has rebelado en contra de Dios. La buena noticia está disponible para ti hoy, para que corras al Señor Jesús en arrepentimiento y fe, dándole la espalda a tu pecado y creyendo de que solamente en Cristo hay salvación. El Evangelio es para ti también. Hermanos, el Evangelio resulta en obediencia. Todavía estoy en el verso 5. Dice, para promover la obediencia a la fe. El resultado del Evangelio es obediencia. El llamado del Evangelio es la obediencia. Obedecer a Cristo y confiar en Él y vivir en Él por la obediencia a la fe. Esto es importante que lo entendamos, porque si lo sacamos de orden nos metemos en un problema. Si nosotros pensamos que tenemos que obedecer para entonces ser salvos por Cristo, tenemos un problema bien grande, porque nunca vas a poder obedecer lo necesario para poder cumplir con lo que Dios está exigiendo. La idea del Evangelio es que nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, sin esperanza por nosotros mismos, pero el Evangelio nos da una salida, una única salida de nuestra condición, porque Cristo se hizo como nosotros y pagó el precio del pecado sin pecar y venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día por el poder del Espíritu de la Santidad, que es el mismo Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto de que la obediencia no es necesaria para la salvación, como si tuvieras que obedecer para ser salvo. La obediencia es el resultado de la salvación. Es decir, debido a que has sido salvo por medio de la fe, es que puedes obedecer. Tim Keller lo describe de esta forma. Él dice, la obediencia brota de la fe, es una consecuencia de la fe que salva, no una condición para salvación. La fe verdadera en nuestros corazones produce obediencia en nuestras vidas. Aquí el argumento es que la fe verdadera es fe en un Rey divino a quien le debemos nuestra gozosa obediencia y de quien somos esclavos. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo produce obediencia. Y quiero decirlo con mucho amor y con mucha compasión. Porque el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas nos va a llevar en un camino de santificación, donde vamos a ir avanzando en este proceso de obediencia. No te frustres porque no eres completamente obediente en todas las áreas que el Señor establece en su palabra. Ahora, preocúpate si estás completamente estancado en todas las áreas de la obediencia. Porque el Evangelio de Jesucristo produce esa obediencia. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que dijo Martín Lutero. Él dijo,
somos salvos solo por fe. Pero la fe que salva nunca está sola. Somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. En resumen de lo que hemos visto hasta ahora, Pablo ha presentado su identidad completa en este saludo a la iglesia en Roma, presentando el Evangelio de Jesucristo. Y él dice, mi identidad está en Cristo. Punto número 2, le dije que el primero era bien largo, el segundo es cortito y el otro también. Porque aquí están los destinatarios que al igual que Pablo son llamados por el Evangelio de Dios. 3 cosas en los versos 6 y 7. Dice, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Aquí se está refiriendo a la identidad de los creyentes en Roma. Por consiguiente, la identidad de los creyentes en general. Número 1, el creyente en general es llamado de Jesucristo. Llamado de Jesucristo. Qué gran recordatorio a los creyentes de la iglesia en Roma que el que llama es Jesús. El que llama es Jesús. ¿Por qué tú eres cristiano? Porque yo vine a fe en Jesucristo. Sí, eso pasó, pero fue porque Cristo te llamó. Venimos al Señor porque Él nos llama. La palabra dice en Juan capítulo 10, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, tengo ovejas que no son de este redil y esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Ahí estamos tú y yo. Dentro de aquellos que escucharon la voz de Cristo cuando Él llamó a nuestro corazón y nos rendimos en arrepentimiento y fe a Él. ¿Cómo es que Cristo llama? Por medio de la proclamación del Evangelio de Dios, que es el mensaje acerca de su Hijo. Es locura para el que se pierde, pero para el que cree es salvación de Dios. No solamente somos llamados de Jesucristo, sino que dice que somos amados de Dios. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas para meditar en que en Cristo eres amado de Dios? Medita en eso, por favor. Medita en el Dios supremo, creador de todas las cosas, diciéndote a ti como creyente, te amo. Eres mi amado. Amado de Dios. Hermanos, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. No se trata de la capacidad nuestra de amar, se trata de la capacidad de Dios de amarnos a nosotros. Y por último dice, llamados a ser santos. Aquí la referencia al llamamiento a la santidad no es un llamamiento al comportamiento, eso está en la obediencia. Aquí está haciendo referencia a lo que es la posición que tenemos en Dios cuando estamos con Cristo. Entonces, llamados a ser santos significa que fuimos llamados para estar con Dios. Como creyentes, nosotros no podemos decir que somos creyentes y utilizar a Dios para nuestras propias agendas. Nosotros fuimos llamados a ser santos, en otras palabras, a ser separados para estar con Dios, para estar con Él, apartados con Él. Pablo dice, yo soy siervo, ustedes también. Yo fui llamado al apostolado, ustedes fueron llamados por Cristo. Yo predico el Evangelio de Jesucristo, ustedes también tienen que ser apartados para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y termina Pablo diciendo, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez Él dice su identidad, quién es Él y su identidad, quién es el remitente, la iglesia en Roma y su identidad, ahora Él va a establecer un saludo de la misma manera en que saludó a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, la misma manera en que saludó a Timoteo, Filemón, y la misma manera en que Pedro da este saludo, y Juan también. Y esto es importante porque hace un eco a lo que es la bendición que aparece en Números capítulo 6. Números 6, 25, un texto bien conocido que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Pablo lo que está haciendo es agarrando el concepto de esta oración que iba dirigida para el pueblo judío y ampliarla y conectarla junto con el pueblo gentil que ha sido salvado por la obra redentora de Jesucristo. Hermanos, no hay límites para el evangelio de Jesucristo. Vengamos a Él. Si no estás en Él, ven a Él. Si estás en Él, permanece en Él. En conclusión, la identidad de Pablo estaba anclada en el evangelio de Dios, el cual es el mensaje de su Hijo. El evangelio de Dios, el cual es el mensaje de su Hijo, había impactado cada área de su vida. Así que para Pablo no importaba su resumen, ni su pecado pasado, ni su trasfondo. Lo que importaba para él era el evangelio de Cristo. Número 2, la identidad de los destinatarios de la carta, al igual que Pablo, también estaba anclada en el evangelio de Dios, el cual es el mensaje acerca de su Hijo. El evangelio es de Dios, hermanos. Recordemos, la salvación es de Dios, el llamado es de Jesucristo y nuestra respuesta es la que produce obediencia. El evangelio impacta nuestra salvación y nuestro destino eterno. También impacta la manera en que vivimos. Y esta es la parte donde tenemos que evaluarnos y venir al Señor en arrepentimiento y fe por las áreas en que realmente no mostramos el evangelio en nuestras vidas. El evangelio debe impactar nuestro comportamiento en la iglesia, pero debe impactar el comportamiento en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. El evangelio impacta la manera en que amo a mi esposo, a mi esposa. El evangelio impacta la manera en que amo a mis hijos, mi familia, los hermanos en la fe y hasta los enemigos en la fe. ¿Refleja nuestra vida el evangelio de Jesucristo? Hermanos, es mi oración que mientras estudiamos esta carta, probablemente por el próximo año, que nosotros podamos ser transformados para que cada área de nuestra vida refleje el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Padre Celestial, a ti clamo en este momento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, entrando en el entendimiento, dándonos entendimiento y luz sobre el mensaje que ha sido predicado. Que nosotros podamos anclar nuestra identidad en ti, para que la iglesia, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento tuyo y podamos crecer en la práctica de que hemos sido impactados por este glorioso evangelio. Señor amado, si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación o segura de su salvación, que tu Espíritu Santo sea dando convicción de su pecado y apuntando y dando entendimiento de que solamente en ti hay salvación y que tú completaste la obra. Tú eres nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, yo pido que seas tú interviniendo en cada mente, en cada corazón, que podamos ser transformados por tu palabra, que podamos cada día entender este mensaje, crecer en la manera en que podemos comunicarlo y poder vivirlo. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a que permanezcamos anclados en nuestra identidad en Cristo.
Padre, que tu nombre sea exaltado por medio de la proclamación de tu palabra, y que tu nombre sea exaltado, Señor, por medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.